Soy Sandra Linares y hoy, tras una larga pausa veraniega, volvemos en el podcast Las Almas Despiertas con una entrevista a Marina Castells Quero, licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona en la especialidad de Biotecnología. Sin embargo, en su trayectoria profesional siempre ha estado más vinculada a las personas y a la naturaleza que a los laboratorios. Así que también es guía de montaña, una de sus pasiones, y terapeuta emocional desde hace 7 años con consulta presencial y online. Marina acompaña a personas a recuperar la confianza y la paz cuando el sufrimiento hace que su vida haya perdido el sentido. De mente inquieta y preguntona desde pequeña, nunca tiene suficiente. Su habilidad es conectar los puntos. En la era de la información, Marina ha sabido estudiar, analizar y aterrizar ideas, estudios y conocimientos diversos para aprender a pasar a la práctica. Además, se preocupa mucho por ser un ejemplo de lo que predica, haciendo que su vida sea cada día más coherente. Hoy vamos a hablar con esta bióloga de temas tan trascendentes como quiénes somos los seres humanos, el origen de la vida y el origen de la enfermedad. Encontrar respuesta a estas cuestiones es lo que desde siempre había movido a la ciencia. A través de los siglos, la comprensión de estos enigmas ha ido variando conforme se iban cuestionando los conocimientos anteriores y encontrando explicaciones mejores. Pero, como hemos podido comprobar en los últimos años, la ciencia se ha convertido en algo muy parecido a una religión. Y ya no se puede cuestionar si no quieres ser un hereje de la ciencia. Y repetir y actuar sin cuestionar, amigos, ya no es ciencia. Iniciamos la entrevista hablando de qué es para Marina Castells la vida y de dónde surge. Luego entramos en el interesante tema de la evolución. La teoría de la evolución de las especies de Darwin se está poniendo en cuestión desde hace años. ¿Por qué es eso? Una teoría. Marina nos cuenta si cree que Darwin se equivocó y por qué. Y luego entramos en el campo de la salud. ¿Por qué enfermamos? ¿Estamos mal hechos y nuestro cuerpo tiene errores? ¿Cómo impactan las emociones en nuestro ADN? ¿Por qué gemelos idénticos que han sido separados al nacer y han vivido en entornos distintos pueden desarrollar enfermedades distintas? ¿Podemos sufrir una enfermedad por algún acontecimiento que vivió nuestra abuela? Marina nos habla de qué es la epigenética y cómo nos pueden afectar experiencias de la vida de nuestros antepasados y también de la nuestra. Si estás viendo esta entrevista en YouTube, aquí terminará el vídeo y te recomiendo hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción para seguir viendo o escuchando la entrevista en otra plataforma más libre. Porque a partir de aproximadamente el minuto 47, depende de lo que dure esta presentación que estoy grabando ahora, vamos a cuestionar la teoría del contagio y, por hablar de este tema, ya me eliminaron el episodio 14 donde entrevisté a Ana María Oliva. Así estamos, normalizando la censura. Marina Castells nos explicará por qué no se sostiene la teoría del contagio y qué papel juegan en realidad los virus y las bacterias. Y, si no existe el contagio, entonces, ¿cómo se explica lo que pasó en marzo de 2020, en la supuesta primera ola, y qué ha estado sucediendo estos más de 2 años? Después de todo lo que hablamos en esta conversación, nos damos cuenta de que muchas cosas que se enseñan en la escuela, el instituto e incluso la universidad son falsas o son medias verdades. Estamos construyendo sobre bases erróneas y, si no hacemos nada, estamos perpetuando generación tras generación un sistema que nos mantiene dependientes, manipulables y enfermos. Es obligado entonces preguntarse qué debería enseñarse en las escuelas y universidades y cómo hacemos este cambio. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes.
Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo, en YouTube y Odyssey, aunque, como te decía, en YouTube solo está la primera parte. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, incluso las que me han borrado, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. Hola Sandra, muchas gracias. Ya sabes que tenía muchas ganas de venir aquí contigo. Sí, bueno, nos ha costado un poco encontrar el momento. Desde el día en que nos conocimos hasta hoy nos ha costado un poco encontrar la fecha porque siempre estás muy ocupada. Pero bueno, por fin lo hemos logrado. Por fin lo hemos logrado, aquí estamos. Pues venga, vamos a empezar con un tema bastante profundo para ser bióloga, ¿no? Vamos a hablar, hablar de un tema bastante profundo. Bueno, toda la entrevista va a ser bastante profunda, pero bueno, es lo que me gusta a mí, ¿no? O sea, quiero que hablemos de cosas interesantes que muchos nos estamos preguntando en este momento, ¿vale? Entonces, empiezo con una pregunta potente ya entrando en faena, que es, para ti, ¿qué es la vida? Pues mira, creo que es muy importante que hayas remarcado ese que es para ti la vida, ¿sí? Porque yo voy a hablar desde mi visión. Claro, como bióloga tengo un recorrido, pero también he discutido y hablado con otros biólogos, ¿no? Y aquí hay que ponernos de acuerdo para definir dónde empieza la vida. O sea, si tú ya encuentras una proteína, ¿eso ya es vida? ¿O dónde empieza? Porque la proteína se ha generado de la vida en principio, ¿no? En principio, digo esto porque también se pueden generar proteínas en ambientes que no son vivos. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de la vida? Parece ser que hay bastante consenso en ponerlo en el material genético. ¿Sí? Cuando encontramos un material genético que está en funcionamiento es porque tiene que haber vida por allí. ¿Sí? La complejidad del material genético, en principio, no la veríamos en un contexto en el que no hay vida. ¿Qué pasa con el material genético? Bueno, si definimos, por ejemplo, una partícula vírica, básicamente es material genético con un envoltorio. Entonces, siempre nos han dicho que las partículas víricas pues no están vivas porque por ellos mismos, ¿sí?, no tienen capacidad de reproducirse, pero en cambio llevan una información que tiene que ver con la vida, ¿no? Claro, ahí el límite es bastante estrecho. Además, luego también nos han contado que la vida empezó en un momento de la historia y desde entonces pues ha ido evolucionando. ¿Y si la vida se está generando todavía? No sé si conoces a Artur Sala, hemos estado haciendo unas entrevistas con él hablando sobre el pleomorfismo y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esas partículas que se pueden observar en contextos vivos? Que varios autores en la historia les han puesto distintos nombres, que si partículas bióticas, bueno, hay muchos nombres, pero ¿eso está vivo? ¿Está empezando la vida de la no vida? Bueno, yo creo que esto es un debate que acabamos de abrir en realidad, ¿no? Según mi punto de vista y según mi visión, la vida se está generando. Ya os te digo que falta por seguir estudiando y por seguir investigando. Yo creo que aquí estamos abriendo una puerta muy interesante a lo que es la vida o a de dónde sale la vida. La vida se está generando y la vida evoluciona, ¿sí? Y se transforma. Incluso la palabra evolución creo que está un poco corrupta, ¿no? Pero se transforma. La vida se origina, se puede originar de la no vida, ya iremos viendo cómo, y se transforma, ¿sí? Entonces, ¿qué es para mí la vida? Para mí la vida va más allá de lo material, ¿no? Porque nos han hecho meternos en el estudio de la vida, biología,
¿no? Si soy bióloga, estudiar biología, en principio es la ciencia de la vida y nos han hecho estudiar la vida solo desde lo material. Entonces, cuando tú empiezas a profundizar en la vida, te das cuenta que muchos de los procesos que se están dando en un cuerpo vivo, desde la genética, toda la regulación metabólica, los impulsos eléctricos que tienen que ver con el sistema nervioso, todo esto es difícil pensar que solo se está gestionando desde la parte material. Entonces, para mí, la vida puede estar... ¿el agua está viva? El agua nos transmite información. Yo ayer mismo me estaba haciendo esta pregunta y qué curiosidad que hoy tenga esta entrevista contigo, ¿no? ¿El agua está viva? ¿El agua nos transmite información? ¿El agua, según en qué contexto está, puede dar algo a la vida? Entonces, la línea, ¿dónde ponemos la línea entre lo que es vida y lo que no es vida? Sinceramente, para mí es muy complicado de poner. Entonces, ¿qué es para mí la vida? Para mí la vida es un entorno que se puede transformar, que puede dar información y que se relaciona, ¿sí? Y no eso que nos decían, no, y que se puede reproducir, ¿no? No sé si te acuerdas. Pero, por ejemplo, tenemos cosas que estamos de acuerdo que están vivas, ¿no? Hay cosas, ¿no? Animales, por ejemplo, una mula, pero no es fértil, no se puede reproducir porque es un tipo de híbrido que no tiene esa capacidad. ¿Qué pasa? Que entonces ya no está viva porque no cumple lo de, ¿no? Y todos estaríamos de acuerdo en que la mula está viva, pero no tiene esa capacidad reproductiva. Entonces, nos lo han simplificado mucho y cuando te pones a mirar en lo pequeño, igual que la física cuántica, ¿no? Nos llegó a explicar que la materia no existe al final, que todo es energía, pues con la vida pasa un poco lo mismo. Cuando empiezas a ir a lo pequeño, a lo profundo, al origen, a hacerte preguntas de cosas que son complicadas de seguir estudiando, complicadas no significa que no se puedan estudiar, ¿eh? Por ahí vamos a abrir campos. Pues para mí la vida es algo como que está más en todas partes de lo que pensamos. No sé si te sirve la respuesta. Sí, pero me salen más preguntas, porque yo me he Venga. quedado pillada en cuando has dicho que de la materia inerte sale la vida. O sea, de lo inorgánico sale algo orgánico y vivo. ¿Eso cómo se entiende? O sea, ahí es donde yo siempre tengo la duda, ¿no? Y que de hecho ya los alquimistas ya buscaban eso, ¿no? La piedra filosofal es eso, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Sí. Aquí, por supuesto, a quien te invitaría a que lo explicara mucho mejor es Artur Sala, que es quien ha hecho la investigación de la que yo ahora me estoy nutriendo y buscando mis propias salidas. El tema es que cuando tú observas en un ambiente cerrado y estéril, ves partículas que tienen un movimiento que no es aleatorio y que si les das el tiempo suficiente van evolucionando a lo que podrían parecer virus, a lo que podrían parecer bacterias, y eso se ha observado. Claro, hoy en día parece que este tipo de experimentos no interesan, ¿no? Como muchas cosas. Y lo interesante es revisar esos estudios que se hicieron hace pues, 100, 200 años, donde eso se observó con las condiciones que había en ese momento para esterilizar, para mantener un campo vacío, etcétera, y ver ahora si podemos seguir repitiendo esos experimentos. Todo lo que se ha hecho en ese sentido se va viendo que sí. Por ejemplo, yo también me quedé muy... ¿Tú sabes que los pozos de petróleo que han sido vaciados hace pues a lo mejor 50 años, 60 años, vuelven a tener petróleo? No si sé. Realmente el petróleo, sí, hay pozos que más de 100 años que llevan abiertos, se vaciaron en su momento y han vuelto a tener petróleo, incluso más del 80% de su capacidad. Si realmente el petróleo era algo fósil que estaba allí, ¿sí? Y que simplemente se ha gastado, entonces ¿de dónde sale ese petróleo? Y si el petróleo tuviera un origen biótico, que hubiera unas bacterias en el fondo de la... Sabemos que hay bacterias extremófilas, que significa que están viviendo en los lugares más inhóspitos donde no se nos ocurriría pensar que allí puede haber vida, fondo de cuevas, fondo de mares, en los volcanes de los reefs oceánicos hay bacterias viviendo, lo cual no nos hace, y eso sí que se ha descubierto y se ha demostrado, ¿no? Porque no puede haber en el interior de la Tierra y que tengan ese metabolismo de generar ese petróleo. Sabemos que hay bacterias que se comen el petróleo, ¿no? Que se alimentan, que se usan para limpiar cuando ha habido una fuga, ¿no? No parece descabellado esta teoría. A mí no me parece descabellada esta teoría, ¿no? Pero creo que falta mucha investigación en este sentido. ¿Sí? Porque cuando todas las teorías que nos llevan a ver la vida desde la visión material, desde la visión esta fija, nos empiezan a limitar en muchas cosas que a nivel de salud, a nivel de vida, precisamente, empiezas a ver que hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Que se salen de esa norma.
yo siempre pienso que cuando algo lo tenemos claro y sabemos exactamente cómo funciona, no encontramos excepciones. ¿Sí? Ninguna mujer ha parido por la oreja. Es un ejemplo que pongo yo, ¿no? Como que cuando sabemos perfectamente eso, cómo funciona, no tenemos ninguna duda y se cumple al 100%, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos por dónde va a salir un bebé en condiciones naturales. Luego, pues si tiene que haber una intervención médica es otro tema, ¿no? Pero ningún ginecólogo se le va a ocurrir, a ver, señora, ¿cómo tiene el bebé? Venga, que le miro la oreja. No ha pasado, ¿no? No hay ni una sola excepción que esto haya sido de otra forma, ¿sí? Entonces, las cosas que entendemos y que sabemos que son así, no hay excepciones. El problema es cuando empezamos a estudiar cosas, empezamos a ver cosas, ponemos una teoría que es bastante general, pero empezamos a ver excepciones, ¿no? Y queremos definir la vida y nos encontramos, pues eso, una mula que no se reproduce, entonces ¿está viva o no está viva, ¿no? Cuando nosotros nos decían, pues nacen, crecen, se reproducen. Entonces, ¿qué pasa con esos que no pueden? ¿Sí? Y así, ¿no? Y sí, ¿y el material genético sería el origen? Bueno, es que antes del material genético podríamos encontrar partículas que se mueven con una coherencia y que no tiene que ver a lo mejor con campos eléctricos, electromagnéticos o químicos. Sí, las encontramos, ¿no? Entonces, ¿eso está vivo o no está vivo? ¿A dónde van? ¿Quién las mueve? ¿Qué hay allí? ¿No? Y entonces, ¿tú quieres decir que se puede crear vida a voluntad desde materia inorgánica? O sea, estoy pensando el monstruo de Frankenstein, que es o sea, es el arquetipo de eso, ¿no? De decir, No. bueno, esto está muerto, cojo, le enchufo ahí electricidad y ¡pum! Vive. ¿Esto se puede hacer en un laboratorio? Yo creo que no, de la misma forma que las terapias génicas siempre han fallado, que viene a ser esto, ¿no? Las terapias génicas vienen a ser esas ganas de querer hacer de Frankenstein, ¿no? De querer entrar en un cuerpo, o los medicamentos epigenéticos o todo este tipo de fórmulas que se venden en titulares en la prensa, ¿no? Como la gran solución, pero a la hora de la verdad la efectividad es muy baja o los efectos secundarios son demasiado graves como para poder aplicarlas, etcétera. O sea, el hacer Frankenstein, pues es algo que yo sinceramente creo que no se puede. Siempre me acordaré de una frase que nos pusieron en unas prácticas de fisiología cuando estudiamos el cerebro. Al terminar, después de hacernos toda la explicación del cerebro, lo que vamos a hacer en las prácticas y tal, nos pone una frase que ponía: si el cerebro fuera lo suficientemente simple como para que lo pudiéramos entender, nosotros seríamos tan tontos que no podríamos hacerlo. Pues yo eso lo extrapolo a la vida, ¿sí? O sea, creo que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, incluso con la tecnología más avanzada, ¿sí? Y para eso simplemente intentemos tomar conciencia cada uno al nivel de lo que sabe, ¿no? Pero cuando tomamos conciencia de la cantidad de material genético que tenemos, de la cantidad de genes, de cómo ese material genético no tiene que ver directamente con los genes que necesitamos para las proteínas, sino que hay toda una combinación que se está haciendo simultáneamente en todas las células del cuerpo a la vez, y cada célula de cada tejido una cosa distinta. Que eso va a cambiar instantáneamente en el momento en el que tú tienes un susto o un pensamiento o cualquier cosa. Que todo eso se va a regular a nivel de tu sistema hormonal, de tu sistema nervioso, que vas a dar una respuesta. O sea, cuando empiezas a... Y estoy contando nada, una cosa muy pequeñita de lo que está pasando en el cuerpo todo el rato a la vez a una velocidad increíble, ¿sí? ¿Qué hacemos los biólogos para estudiar esto? Cogemos un cuerpo, normalmente lo matamos, ¿sí? Les traemos células, las matamos, las centrifugamos para separar las partes, y con esos trozos o con unas células que tenemos cultivadas de vete a saber cuándo, que para que puedan ser buenas para el laboratorio normalmente son células enfermas que proceden de tejidos enfermos o de tejidos que han sido mutados de alguna forma, y con eso experimentamos para intentar sacar conclusiones que se pueden extrapolar. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de esto, dices... Sí que es interesante hacer esa investigación y se tiene que seguir haciendo, pero tenemos que contextualizarla. Si yo quiero estudiar a Sandra, la quito de su casa, de su familia, de su trabajo, de su ropa, te rapo el pelo, todo, y te pongo una sala vacía y quiero estudiar tus hábitos, pues hombre, alguna cosa sacaré que es más o menos real, ¿no? Pero muy poquita. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos la vida la mayoría de las veces, ¿no? Descontextualizar completamente la vida para estudiarla. Pero luego lo llevas al contexto, al medio en el que tú vives, en tu entorno, cómo te relacionas,
y allí se nos empiezan a escapar muchas cosas, ¿no? Y por eso pues estamos en el siglo XXI, ya en los años 20 del siglo XXI, con muchas cosas que se contaba hace 100 años que ya estarían erradicadas, que ya la gente, ¿no? Pues estaríamos todos sanos, y la realidad es otra, ¿no? Que cada vez estamos como más enfermos, enfermedades nuevas, autoinmunes, cánceres súper agresivos, cosas que antes no existían y que ahora están. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, jo, qué fuerte todo lo que estoy diciendo, me parece súper interesante. Bueno, entonces, quiere decir que, o sea, me he quedado con aquello del cerebro, ¿eh? Es como, o sea, voy a decir la frase, es que me he quedado... Sí, si el cerebro fuera tan simple que lo pudiéramos entender, nosotros seríamos tan tontos que no podríamos hacerlo. Qué bueno. Y yo lo extrapolo a la vida, ¿no? Porque el cerebro parece como el centro de operaciones de todo, pero tampoco es así al 100%. Sí. Ya se ha comprobado que células del sistema nervioso de nuestras vísceras responden antes a los estímulos de que se entere nuestro cerebro, pero tan antes como que responden antes de que se nos haga la pregunta o de que se genere el estímulo. Y es como si ya hubiera una información de lo que va a venir y esto está medido. Entonces, fíjate, tú si la cosa no es solo de aquí, ¿no? No es solo este centro de operaciones, sino que va más allá. Sí, sí. Y entonces, claro, me hace pensar que quizá queremos aprender o queremos descubrir cómo crear vida cuando es algo más grande que nosotros, como lo que dices del cerebro, ¿no? O sea, sí. Que, bueno, pues que hay algo más grande que nosotros, que es quien ha creado la vida o lo que ha creado la vida, ¿no? Que, o sea, eso, ¿qué piensas tú? No sé. Bueno, ¿qué pienso yo? A mí me gusta mucho la teoría del biocentrismo para dar un poco de explicación a esto, ¿no? Que hablan del Big Bang, de cómo, pues, qué hay antes, ¿no? Si aceptamos el Big Bang o algo parecido como origen de la materia, a partir de la cual luego se genera la vida, ¿qué hay antes de esto? ¿Cómo es que después del Big Bang hay esa ordenación, ¿no? De la materia que acaban siendo pues unas galaxias, unos planetas, no sé, ahí tampoco podría yo profundizar mucho. ¿Qué hay antes? Entonces hablan de ese algo como la consciencia, como que la consciencia podría ser que estuviera ahí antes de la materia y de la vida, ¿sí? Esa consciencia, no quiero poner para nada la palabra Dios, sé que las personas que estén, bueno, que conozcan las religiones y tal, porque es como nos lo han enseñado. Lo que pasa es que el Dios es algo que nos podríamos discutir sobre si es un Dios o es el otro y tal. No, vamos a quitar la palabra Dios, vamos a quitar los nombres y las imágenes que cada uno se haya podido crear con esta palabra. Y a mí me parece muy interesante pensar en la palabra consciencia, ¿no? La conciencia sin ese sería el conocimiento. Yo tengo conciencia de que estoy hablando contigo a través de una cámara, tal, ¿no? Soy conocedora de esta información. La consciencia es el conocimiento sobre uno mismo, sobre la existencia, ¿sí? También esto es algo que nos hemos atribuido los humanos como si fuera algo exclusivo nuestro. Yo sin duda en eso sí que estoy en profundo desacuerdo. Creo que la consciencia va mucho más allá de los humanos. Los humanos pues quizás hemos desarrollado el lenguaje verbal y escrito de una forma muy compleja. Fíjate si nos hemos liado, que es que no nos entendemos entre nosotros porque tenemos idiomas distintos, ¿no? Pero tampoco creo que esto sea algo exclusivo de los humanos, porque tú observas animales, o sea, ayer escuchaba cantos de pájaros, ¿no? Y digo, están hablando, que yo no me estoy enterando, que yo no sé exactamente el mensaje, pero están hablando y cambian el tono y cambian el ritmo y de repente pasa una nube y se hace un silencio y después vuelve a haber comunicación. Los árboles, se sabe que los árboles se comunican entre ellos. Entonces, que cuando un bosque es vaciado, ¿no? Los árboles pierden vitalidad, o sea, ese concepto de vamos a quitar para que tengan más luz, pierden vitalidad porque pierden las conexiones entre ellos, pierden esa red de comunicación a través de las raíces, a través de las hojas. Entonces, si esto ya lo hemos estudiado y ya sabemos que es así, pues ¿por qué nos atribuimos tan alegremente, ¿no? Que somos los únicos con consciencia que tenemos un lenguaje? Bueno, quizás escrito o quizás así, pues quizás sí. Pero bueno, la vida es mucho más compleja, ¿no? Esa frase del cerebro yo creo que la podemos trasladar mucho, ¿no? Es decir, sí, podemos entender hasta un punto, hay un punto que, bueno, que iremos teorizando, iremos investigando, pero creo que es muy interesante y que por lo menos los que estamos de alguna forma en la ciencia, que tengamos esa humildad de decir, podremos estudiar, pero siempre que estemos descontextualizando, ¿no? el elemento de estudio, como te decía, ¿no? Estudiarte a ti sacándote de tu contexto, siempre que estemos descontextualizando, que estemos rompiendo y además tenemos un conocimiento con una cierta limitación, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Y esa humildad de decir hay mucho más de lo que podemos explicar o entender,
yo creo que nos ayuda precisamente, es como, no sé, yo no tengo ni idea cómo funciona un teléfono, ¿no? Pero lo sé usar. La vida es lo mismo. O sea, tampoco nos tenemos que preocupar demasiado en decir, bueno, ¿y cómo funciona la vida? ¿Cómo se origina? ¿Y Marina tiene razón o no la tiene? Eso no importa. Al final lo importante es, ¿pero sabemos vivir? Ujú. Sí. El pájaro que yo escuchaba ayer se estará preguntando si sabe vivir, él simplemente vive, ¿no? Pero nosotros ahí sí que nos liamos. Uy, ahí Nos sí que nos liamos, liamos un claro, montón. claro. Sí, yo creo que los únicos que nos liamos a preguntarnos estas cosas sí que somos los humanos. Yo creo que los animales, aunque tengan conciencia de sí mismos, que supongo que la tendrán y que sepan comunicarse y que tengan conciencia de grupo, creo que no se hacen estas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos. O sea, ellos viven, son felices y ya está, ¿no? Sí, Jo. sí. Bueno, pues ahora que hablamos de animales, vamos a hablar de la teoría de la evolución, que también se está cuestionando desde hace ya bastantes años. Incluso vi un libro que se llamaba Darwin se equivocó, creo. Puede Y ser, este no lo conozco. sí, sí, no lo he leído, pero lo encontré, vi un poco de qué iba y tal, y bueno, pues eso, que cuestiona la teoría de la evolución de las especies de Darwin, porque es eso, una teoría que fue aceptada en su momento, respaldada y que ahora se ha hecho como, bueno, que ahora, que en este momento es un dogma y que, bueno, es terrible, ¿no? Cuestionar esto. Y no sé qué piensas tú de qué es la evolución y de si Darwin realmente se equivocó. Yo creo que Darwin se equivocó en muchas cosas, ¿no? Para empezar, Darwin no era biólogo ni era científico. Darwin era eh, Naturalista. cura no, había estudiado teología, ¿sí? Ah, sí. Era monje, eso. Ah, sí. Y sí, Darwin era monje, no era biólogo, no era científico, pero bueno, tenía una capacidad económica para poder hacer unos viajes, ¿no? Y a partir de ahí, pues él empezó a hacer un trabajo. Que en ese momento tuvo un sentido para salir a lo mejor de otro dogma en el que estábamos, pues puede ser. Lo que pasa es que quedarnos con el trabajo que hizo Darwin como si eso fuera la verdad absoluta, ahí es donde empezamos a cometer errores. Darwin era contemporáneo de Lamarck. ¿Sí? Lamarck, ya te puedo contar yo cómo nos lo presentaron en la Facultad de Biología, era como el tipo ridículo que hablaba de que el medio, o sea, Lamarck sí que era un naturalista y un científico, ¿no? Y él es el que habla de que el medio al final es el que va a ir cambiándote. Esto es al final lo que explica la epigenética. Que sí, que Lamarck no tenía las herramientas para explicarlo y lo ridiculizaban, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo que me pusieron a mí de un jugador de tenis que desarrolla mucho el brazo y que se le pone un brazo muy fuerte, su hijo no nace con el brazo fuerte. ¿Sí? Esto de Lamarck no tenía ni idea. Bueno, el hijo quizás no va a nacer con el brazo musculado, ya como su padre, pero sí que lleva una información epigenética que le puede predisponer a tener un buen desarrollo del brazo el día que él lo ejercite. ¿Sí? Eso sí está Sí, sí. ahí, esa Yo información está. recuerdo en el instituto sí que estudiamos a Lamarck y es verdad que lo ridiculizaban, ¿no? Y nos ponían el ejemplo típico de las jirafas. Las jirafas, ¿Te acuerdas? ese es otro de los ¿No? Claro, típicos, que las sí. jirafas pues antes tenían el cuello más corto, pero resulta que cuando ya las hojas de más abajo ya se habían comido y tal, solo las jirafas más altas podían llegar, entonces tenían ese impulso, ¿no? de querer llegar más arriba. Entonces los hijos tenían el cuello más largo, ¿no? Claro, esto que así, explicado así, puede tener cierto sentido, la realidad es que no es así. Tú te vas a la naturaleza y ves que siguen existiendo individuos que no son los más aptos y que no son los más fuertes y que siguen estando y que siguen reproduciéndose y que siguen tirando adelante después de muchos años de evolución. Entonces, bueno, esto me lo dices en cuanto a la teoría de Darwin, ¿no? Porque claro, Darwin claro. dice que Claro. los mejor adaptados son los que se reproducen y la genética que se va perpetuando, ¿no? La que se va transmitiendo. Sí. Claro. Y Claro. además es un poco ver como la teoría de las jirafas, que puede parecer muy lógica, ¿no? Explicada así. La verdad, yo desconozco si hay un registro fósil de jirafas con el cuello bajo, eso no lo sé, ¿sí? Porque resulta que lo que sí ahora se sabe, que la evolución no es más que un momento de estrés. La evolución no se puede dar como explica Darwin, no se puede. O sea, no tiene sentido, pero tú imagínate que hay un cambio al azar, ¿no? Venimos del mono, por decir algo, ¿no? Hay un cambio al azar que venimos del mono, pero cuidado, voy a explicar Darwin y voy a explicar luego la otra opción, ¿no? Darwin diría, pues hay uno que
cambia por una mutación, ¿no? Cambia, entonces ya es humano, ¿no? Ya es Homo sapiens, ya no es no se pueden reproducir entre ellos. Claro, pero ese cambio que ha habido de mutación al azar, ese individuo solo, ¿con quién se va a reproducir si es una especie nueva? No tiene sentido. Esto no puede suceder así. De hecho, pensar que la vida sucede por azar no tiene sentido. La vida ni sucede por azar, ni se da la evolución por azar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber algo en el medio lo suficiente, que genere el suficientemente estrés y la suficiente presión para que genéticamente haya cambios. La evolución se da a nivel de proyecto embrionario, se da a nivel del embrión. ¿Sí? Entonces tiene que haber una presión ambiental, un estrés, algo, para que a nivel embrionario varias hembras a la vez tengan el mismo cambio gestacional, para que esa nueva generación ya sea distinta. Y esto está a nivel genético, ya se conoce. O sea, hay unas zonas del genoma que cuando hay este tipo de presión se mueven hacia otras zonas del genoma que son propensas a recibir estos movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la presión ambiental es lo suficientemente fuerte, pasa algo, una hambruna muy fuerte, meteoritos, no lo sé, ¿no? Estas diferentes etapas históricas que ha podido ser algo muy fuerte, ahí es cuando hay los saltos evolutivos que se dan a la vez. Aparecen los mamíferos, aparecen nuevas especies, se extinguen otras, son como etapas relativamente cortas donde hay unos cambios muy fuertes, porque se están dando a nivel genético y a nivel del proyecto embrionario. ¿Sí? No es que se estén dando ahí porque ¡pum!, un día hay un cambio, ¡pum!, otro día otro, ¿no? Con los años que se conoce esta teoría, nadie ha visto surgir una especie así, ¡pum!, como si fuera una seta de repente, ¿no? Porque no es la forma en la que se da la evolución. Claro, coger a Darwin para ver que sí, que él, digamos, lo revolucionario es decir, es que habló de la evolución, ¿sí? Lo que no nos podemos quedar es cómo se da esa evolución, ¿sí? Ahí no. Ahí lo siento, Darwin, pero metiste la pata, o sea, no, ¿sí? No eras naturalista, realmente lo hiciste. Él mismo tiene una obra en la que se critica él mismo, ¿no? En lo que, no sé si es una obra o es sé que lo leí en algún momento, pero ahora no recuerdo exactamente si era una obra o si era un escrito aparte, tal, donde él dice que si él hubiera tenido que hacer su obra otra vez, que lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Porque él veía sus fallos. De hecho, la obra de Darwin es la que se ha usado para justificar el nazismo, por ejemplo, ¿sí? Que ese es el más fuerte, el más apto, es el que tiene que tirar adelante. Entonces, ¿perdona? ¿Y eso quién lo decide? O sea, y a uno se le ocurre que tiene que ser con el pelo rizado el más apto y a otro que tiene que ser con el pelo liso. Es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no es así. En cambio, esa observación de Lamarck, que sí que era naturalista, que observaba la naturaleza, él se daba cuenta que ahí pasaban cosas y que cuando había una presión ambiental, que cuando había algo, había una tendencia a que se dieran unas transformaciones y eso sí se da. ¿Sí? Y eso ya te digo que es a nivel genético y epigenético. Epigenética sería esa herencia de los caracteres, ¿sí? Y a nivel genético son esas transformaciones que pueden dar pues esos saltos evolutivos muy importantes. Pero es como a la vez y desde un proyecto embrionario. Ya el embrión tiene que tener esa nueva información. Y tiene que llegar una generación entera para que se pueda reproducir. Claro. Y una cosa, cuéntanos un poco cómo funciona esto de la epigenética. Yo recuerdo hace bastante tiempo vi un programa de Eduard Punset de redes, ¿sí?, donde hablaba de esto, ¿no? Y me quedé bastante flipada porque, explícalo tú, pero a ver, yo lo que entendí era, por ejemplo, si en un momento una generación estaba viviendo una guerra, los nietos de esa generación eran los que tendrían ese carácter diferente, ¿no? O, por ejemplo, tener tendencia a la obesidad, por ejemplo, porque habían sufrido mucho hambre. Pero eran los nietos, porque... sí, o sea, porque los... Ya está, he recuperado la conexión. Ah, vale, se había cortado. Eso, que eran los nietos de esa generación los que tendrían esa expresión genética, porque en el momento que esas mujeres estaban embarazadas, los óvulos de esas mujeres bebé o de esos bebés hembra serían los que llevarían la información y serían los que darían lugar a la siguiente generación. Por tanto, el cambio se salta una generación, ¿no? No es directamente los que se están gestando, sino los siguientes. Cuéntame si lo entendí bien, porque hace años que vi esto, ¿eh? Lo has entendido bien, lo que pasa es que también hay estudios que demuestran que la siguiente generación ya hay
por ejemplo, en las Torres Gemelas, cuando hubo la caída de las Torres Gemelas, se estudió a mujeres embarazadas en distintos estados de embarazo, cómo sus hijos respondían después al cortisol, a la hormona del estrés, según el momento del embarazo en el que la mujer había recibido ese impacto. Y se vio que cuanto más avanzado era el embarazo, más probabilidad, y de hecho la probabilidad era muy, muy alta, los niños que nacían a partir de entonces tenían una respuesta al cortisol alterada. ¿Sí? Esto era a nivel epigenético. ¿Sí? Y lo de la hambruna que cuentas, no recuerdo el pueblo, pero bueno, se ha estudiado mucho por un pueblo, creo que es en Noruega, que había hambrunas muy grandes. ¿Sí? Hubo una hambruna muy grande y era un pueblo que tenía muy bien registrado pues, los habitantes que había, los kilos que se recogían de la cosecha. Entonces, claro, se puede hacer un estudio porque se tenía mucho registro, ¿no?, de varias generaciones de lo que había pasado en el pueblo. Y efectivamente se vio que es lo que acabas de contar tú, ¿no?, que cuando hubo una hambruna muy grande, ¿sí?, los que realmente dieron esos efectos, en este caso no era el estrés, sino que era a la obesidad, ¿no?, al tener un tipo de metabolismo, de retener mucho más el alimento, fue precisamente esto. Tenemos que ser conscientes que el óvulo, que somos nosotros, como tú bien has dicho, ¿sí?, ya se genera en nuestra madre cuando está en la tripa de nuestra abuela. Entonces, las emociones que vive nuestra abuela, la historia de nuestra abuela durante su embarazo, ya van a impactar en esos óvulos que llevará nuestra madre, que un buen día seremos nosotros, ¿no? Sí, sí, ya va a impactar a nivel epigenético. Que los bebés niñas nacen con todos los óvulos que, van, que van a salir durante todas las menstruaciones, ¿no? O sea, ya nacen con todos los óvulos creados. Ahí está la cosa. Sí, lo que pasa es que se van madurando, ¿no? Pero el óvulo ya está. El óvulo es una célula que tiene la mitad es una célula normal y corriente, pero con la mitad del material genético. Que se llaman gametos, y eso ya está cuando se está formando el bebé en la tripa de la abuela, ya están ahí, ese óvulo que vas a ser tú un día de esos. O sea que a nivel celular podríamos decir que ya estuvimos en la tripa de nuestra abuela, ¿no? Todos nosotros, de nuestra abuela materna. Claro. Sí, a nivel celular por lo menos. Claro. Y oye, en referencia a lo que hablabas de la evolución, por tanto, ¿venimos del mono o no venimos del mono? ¿De qué mono? A ver. Del mono del planeta de los simios. No sé, o sea, venimos del chimpancé. Y algunos se han quedado. ¿Perdón? Y algunos se han quedado allí. Sí, sí, esa evolución está, sí que venimos de los simios, ¿sí? Lo que pero la cuestión, a ver, es si venimos de los simios, sí. ¿Cómo es que esos simios no han desaparecido? O sea, si venimos de los chimpancés, ¿por qué el chimpancé no ha desaparecido? Claro, porque el chimpancé es nuestro pariente más cercano. No significa que sea nuestro bisabuelo lejano, ¿no? Igual es que hemos evolucionado a la vez, salieron los chimpancés, de otro simio, salió el chimpancé, salió el humano, salió, ¿no? Entonces, esto que te decía, son momentos de presión ambiental que hacen un cambio. Es que además entre el chimpancé y nosotros hay la misma variedad genética que puede haber entre tú y yo o entre cualquier otro humano, ¿sí? Entonces, cuando además esto se quiere ver a nivel genético, yo cuando estudiaba la carrera parecía que esto también, estaba el proyecto humano todavía terminándose y parecía que esto ya lo iba a aclarar todo, ¿no? Y en realidad del ADN, aquello cuando estaban... El proyecto Genoma Humano era tener codificado todo el ADN humano, ¿no? Se empezó por tener ahí, digo, vamos a tener todo el ADN humano codificado, ya sabremos todas las letritas que hay y a qué corresponden y ya está, ya seremos los dueños del mundo, podremos hacer Frankenstein, niños a la carta y curar todas las enfermedades. Y nada de esto se pudo hacer cuando tuvieron eso, ¿no? Porque precisamente la fuerza que impulsa la vida no está en el código escrito, sino en cómo ese código se interpreta, se lee y se transcribe. Y eso es la epigenética. La genética es ese código genético, esas letritas. Y la epigenética es eso, cómo se va a leer. ¿Sí? O sea, tú puedes tener las mismas letras, hermanos gemelos es donde se han hecho más estudios, gemelos idénticos, ¿no? Que por historias pues han tenido una vida muy distinta, culturas distintas, familias distintas, alimentaciones distintas, y se dan cuenta, claro, ahora ya si un gemelo comete un asesinato, ya van a poder distinguir si es uno o es el otro, porque genéticamente serán iguales, pero cuando hacen un estudio epigenético, ahí se dan cuenta de las grandes diferencias. ¿Sí? Y entonces son personas exactamente idénticas a nivel genético que pueden desarrollar enfermedades muy distintas, que además les va cambiando la expresión hasta el punto en que no puedes decir que es la misma persona, ¿sí? Porque a nivel epigenético han tenido pues
cambios muy, muy grandes, y eso hace que esa persona se desarrolle de una forma distinta. Uno puede tener obesidad y el otro no, uno puede necesitar gafas y el otro no, uno puede tener un cáncer y el otro no, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? No es la genética, porque la genética la tienen idéntica, ¿sí? Vienen del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, que un día se divide en 2 personas, ¿sí? Por Pero... tanto, esto que nos estás diciendo nos afecta antes de nacer. O sea, en la epigenética lo que vamos a heredar, ¿no? Las experiencias que haya tenido nuestra abuela, nuestra madre durante el embarazo, pero también estás diciendo durante la vida. Con esto que dices de los Así gemelos, es las sí, experiencias y el ambiente en el que ha estado la persona durante la vida va a determinar qué tipo de enfermedades puede tener o cómo se va incluso a desarrollar físicamente. exacto, Qué exacto. bueno. Por lo tanto, si hemos hecho algo en nuestra vida o ha pasado algo que nos ha llevado a ese contexto de enfermedad, quizás podemos hacer algo para volver a la coherencia y al equilibrio biológico. ¿Sí? Claro, enfermedades realmente genéticas, creo escuchar una vez que si había un 2%, un 1 o 2%. Si una enfermedad genética, pues es la hemofilia, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, se sabe que es un gen que no funciona bien, que esa persona no puede hacer las plaquetas de la forma que correspondería y bueno, pues no hay solución, porque es así, o sea, nace con ese fallo genético, ¿sí? Pero el resto de, bueno, y alguna más que sí que hay que son realmente genéticas, ¿sí? Pero esas enfermedades genéticas, tú naces con ello y no hay solución posible, ¿sí? Porque está allí, está en el código, hay un problema en el código. Pero cuando tú has tenido la oportunidad de estar bien, ¿sí? Ahí, por lo menos si ya has nacido sano y has estado sano un tiempo en tu vida, sabes que tu código tiene la información para estar bien. Luego allí ha pasado algo para que empiecen a haber tropezones en cómo se lee esa información genética, que es cuando empieza la enfermedad. También es verdad, como hemos dicho, que como la epigenética se puede programar ya en el feto o en las células antes incluso de que seas un feto, puedes estar naciendo con una enfermedad epigenética. Aparte de tema intoxicaciones, que esto sería para otro apartado. Hoy nos vamos a centrar en el tema epigenético, ¿no? Pero claro que ese contexto en el que tú vives te cambia y los cambios que tú puedas hacer pueden ayudarte a regenerar. Nuestras células están luchando por regenerarse todo el rato. Si tú les das las condiciones, van a poder hacerlo. Las remisiones espontáneas de enfermedades graves no son casos aislados, son casos silenciados, pero no son casos aislados. Claro, lo que pasa es que como no se encuentra explicación según el paradigma médico actual, no, bueno, eso es una remisión espontánea, un milagro, y bueno, no lo vamos a estudiar. Cuando ahí estaría la gracia de decir, Ahí está. a ver, ¿cómo ha pasado esto? ¿No? Cuéntame Sí. qué has hecho, qué ha pasado aquí y ir juntando. Bueno, de hecho ya hay gente que lo hace, ¿no? Por ejemplo, Sí. tú te dedicas Sí. a esto, ¿no? Sí. O sea, es ir viendo cómo puede ser, primero, ¿no? Cómo puede ser que haya gente que se cure de forma espontánea y a partir de ahí, pues se pueden sacar conclusiones, ¿no? De cómo se pueden tratar las enfermedades. Sí, yo empecé a hacer terapia precisamente cuando me di cuenta de esto, ¿no? Cuando entendí la epigenética y dije, ostras, tenemos que volver a poner coherencia, ¿no? Es como un poco el paradigma en el que yo me muevo, es poner coherencia. Si tú pones coherencia en tu vida, a nivel emocional, que es el plato fuerte con el que yo trabajo, obviamente hay otros platos que también hay que poner encima de la mesa, sí, pero cuando tú pones coherencia, tu cuerpo la recupera, y cuando tu cuerpo recupera la coherencia, y aquí os recomiendo leer a Bruce Lipton, que lo dice claramente, que cuando tú haces un cultivo con células enfermas, simplemente con poner el medio adecuado, los nutrientes, la temperatura, esas células sanan solas, no necesitan ningún medicamento. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Cuando tú le das el medio que necesitan, las células, el organismo se pone en coherencia. Lo que pasa es que a veces la incoherencia, desequilibrio, no sé, llámalo como quieras, que estamos viviendo es tan fuerte que recuperar la coherencia nos da una sacudida muy grave que interpretamos como enfermedad. Claro, si tú te estás intoxicando con algo, tu cuerpo está guardando esos tóxicos para intentar que sobrevivas y de repente haces una desintoxicación, esto es algo que ha experimentado mucha gente, sí, que se sienten más o menos bien y tal, pero bueno, voy a hacer una desintoxicación. Se empiezan a encontrar fatal, dolores de cabeza, diarreas, vómitos, no sé, muy mal, muy mal, muy mal. Es que tu cuerpo está soltando y dices, pues estoy peor ahora, claro, es que estaba intentando sobrevivir a todo eso que le estabas dando y cuando le has dicho, venga, ahora vamos a poner coherencia, ha empezado a soltar todo lo que tenía allí. Claro, a nivel emocional pasa lo mismo, ¿sí? Y yo a veces digo que el trabajo emocional es como, ¿sabes esa habitación que hay en algunas casas llena de trastos, ¿no? Que dices,
Eso mejor cierro la puerta y no veo nada. Pero un buen día se te ocurre que eso quieres que sea una salita cookie de esas que has visto en Instagram, ¿no? Pues cuando tú empiezas ese trabajo de quitar todo lo de la salita para convertirla en la salita cookie, te encuentras en un momento en que el pasillo está invadido, el comedor está invadido, la salita todavía no se puede usar, no sabes qué hacer, estás hecho una mierda, hay mierda por todas partes y eso todavía no es funcional. La terapia es un poco lo mismo, ¿no? Entonces en ese punto es cuando mucha gente dice, mira, mejor sigo con la pastilla y dejo esto, ¿no? Claro. Claro, y ahí es donde pues, tiene que haber un buen acompañamiento profesional, ¿no? De sostener ese momento, es decir, estás desintoxicando, están saliendo cosas que están debajo de la alfombra y la alfombra ya estaba así, ya no sostienes esto en tu vida y cuando sacas la alfombra y sale la mierda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero si mantienes y haces lo que tienes que hacer en ese momento, al final las cosas del pasillo se van donde tenían que ir, ¿no? La salita queda vacía, has vendido, has tirado, has regalado, lo que sea que ha salido de allí, por fin has pintado, has puesto los muebles que te gustan y al final ves esa salita y dices, bueno, lo que me costó, pero qué a gusto estoy aquí para leer o para escuchar podcasts como los tuyos o lo que haga falta, ¿no? El trabajo emocional es un poco lo mismo. Claro, vamos acumulando mucho, ¿no? Y el desprogramar todo eso la reacción que tiene el cuerpo podemos interpretarlo como esto no me está yendo bien, pero claro, es tu cuerpo que está respondiendo. En medicina germánica se le llama epicrisis, fase de resolución, ¿no? Y hay enfermedades que tienen que ver con esos momentos de resolución, de conflictos y de poner orden en tu vida. Sí, lo que llaman también crisis curativa, ¿no? Sí, es un poco lo mismo. Sí. Entonces, según todo lo que has dicho, ¿por qué enfermamos? Resumo, has dicho, una pequeña parte de las enfermedades, pues sí, son genéticas, son de nacimiento, no hay nada que hacer. Muchas son por el ambiente, ¿no? O sea, el ambiente que podríamos decir también por intoxicación, ¿no? O sea, pues sí, cosas que hay en nuestro entorno que nos intoxican, ¿no? Sí. Y luego también una parte muy importante que es del estilo de vida y emociones, ¿no? Y el no vivir en coherencia, ¿no? Sí. ¿Hay algo más que nos pueda enfermar? ¿Es que te parece poco? Bueno, sí, pues claro, llevamos 2 años y medio diciéndonos que hay unas cosas muy peligrosas voladoras que nos enferman. No. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com.